Muy buenas, ya comenzamos otra vez con Proverbios capítulo 9. Estamos tratando de comenzar con este capítulo 9, aunque tenemos que mirar un poco también este capítulo 8, que nos ha quedado aquí una especie de conexión, sabiendo de que desde el principio que se escribió este libro, así como todos los libros de la Biblia, no tenían capítulos, no estaban marcados por el hombre, ¿no?, con registros exactos de capítulos, de versículos, sino que directamente eran libros, ¿no? Entonces se nos hace difícil a veces pasar de un capítulo a otro como si se tratara de otra cosa, pero en realidad muchas veces están conectados y no puedes tú obviar esas cosas porque es como desatender el pensamiento de Dios, y no queremos eso. Queremos que tengamos cada día la intención de cautivar nuestros corazones a través de estos pensamientos de Dios y no razones humanas. Estamos entrando ahora en este capítulo 9 y nos hacemos esta pregunta: ¿dónde está la casa de la sabiduría? Dice este pasaje, y vamos a tratar de entender en qué lugar está. Tal vez está en el universo, en algún lugar de estas galaxias, tal vez está en las construcciones que se han hecho, tal vez en aquellas construcciones que llevan siglos, que se conservan como si fueran monumentos. Estarán los paisajes, estará en el mar, en el océano. ¿En qué lugar está? Lo vamos a ver ahora y vamos a tratar de entender ese lugar de privilegio que le llama la sabiduría, ese lugar donde cuando nosotros también lo sentimos y podemos darnos cuenta cuando llegamos a nuestra casa después de haber estado fuera por un tiempo o por horas o por lo que sea, llegas a tu casa y es como decir: ahora no hay nada más hermoso que estar en mi propia casa, en mi lugar. Te invito entonces a que puedas leer Proverbios 9 y regresa aquí, ponle pausa, regresa, y aquí te estoy esperando para comenzar con este fascinante estudio del capítulo 9, la sabiduría y dónde edificó su casa. Grandes catedrales, edificios, monumentos que son obras de gran arquitectura y belleza. Iglesias, catedrales que perduran en el tiempo y aún en los siglos. Y estoy leyendo en Proverbios 9:1, la sabiduría edificó su casa. Y me hago esta pregunta: ¿estoy viendo lo que la sabiduría está viendo? ¿Estoy interpretando lo que la sabiduría interpreta? ¿Estoy comparando bien esto? ¿O la sabiduría está viendo mucho más allá? De todas las edificaciones y obras de la sabiduría que están presentes desde el principio con Dios, dice la sabiduría, y tenemos que remontarnos un poco hacia el día de ayer, en este capítulo 8, desde el versículo 22 al 30, porque vemos esa conexión entre capítulos que no se pueden obviar, porque el día de ayer, Proverbios 8, te animo para que lo puedas también escuchar si no lo has escuchado, y para que lo puedas revisar a través de tu lectura, porque apenas es un pantallazo y pasamos casi por alto estos versículos desde el 22 al 30, pero eso no quiere decir que no tengan importancia, y queremos hacer énfasis en este día porque realmente al leer estos pasajes se me saltaron los fusibles, se puede decir, de la cabeza, el disyuntor de mi mente, ¿no? Al leer estos maravillosos pasajes me he quedado yo, pero absorto, me he quedado en la luna, si se puede decir, porque esto es demasiado fuerte, demasiado maravilloso,
encontrar el poder que tiene esta sabiduría, la autoridad. Los planetas, la galaxia se sostienen, ni siquiera aún los científicos pueden aclararnos el sentido del por qué los planetas giran como giran, se sostienen en el universo y no se descuelga como si se descolgara una cortina. Esto es impresionante. Aquí la respuesta está también en la sabiduría de Dios. Dice ese poder que está en esa sabiduría. No encuentra deleite en las cosas visibles, nos dice esos pasajes, en esas cosas visibles del mundo, aún en la creación del universo, en las galaxias, en la maravilla de la naturaleza. No dice en ningún momento que encuentra deleite. Está, dice, en la creación, pero dice que aún el hombre, reconocemos que aún el hombre quiere conquistar esos lugares. Se invierten millones y millones de dólares para poder llegar a esos lugares, conquistar otros mundos, otros planetas, pero todavía no ha podido conquistar el hombre su alma, su propio corazón. Está conquistado por otras cosas. Aún la sabiduría dice que encuentra regocijo y deleite en el interior del hombre, en su alma. La sabiduría fue engendrada desde antes del principio. Vino a poner en orden el caos que otro había provocado, dejando, como dice en Génesis capítulo 1, lo podemos revisar en el capítulo 1 del versículo 1 al 3, la sabiduría aún siendo parte de la creación con Dios, el Verbo, el Espíritu Santo, allí estaban. De toda esta maravillosa obra de Dios en la creación, al hombre se lo posiciona por encima de esta, con el título La corona de la creación. Somos algo más que criaturas naturales, somos algo más que la invención de decir somos un accidente de átomos. Somos mucho más que eso. Somos mucho más que una simple teoría de evolución, como si viniéramos de un animal. Por más millones y millones de años pueden pasar, aún el hombre no puede entender ni siquiera quién es en sí mismo. Solo la palabra de Dios y estas verdades que estamos mostrando nos ponen como de cara a un espejo. Ese espejo refleja la gloria. Cada vez que leemos las Escrituras es como que, o esta sabiduría de Dios, nos estamos reflejando en un espejo donde vemos la gloria que éramos, la gloria que Dios espera recuperar en nosotros, y tiene un diseño Dios para esto. Y al mismo tiempo estamos leyendo estos pasajes como los del capítulo 8 y comenzamos a leer este capítulo 9 y no podemos avanzar. En mi caso, no puedo seguir adelante hasta tratar de entender o explicar y expresar todo aquello que nos está reflejando Dios a través de su Espíritu, a través de su sabiduría. Podemos entender, ahora entiendo la sabiduría parada en las calles, como leíamos en las primeras introducciones de Proverbios, diciendo que estaba en las avenidas, en las alturas, dando voces a los simples, dice, a los burlones, a los faltos de entendimiento. La sabiduría no está preparada para solo algunos elegidos, iluminados hombres. De ninguna manera. La sabiduría estaba diseñada para todo el hombre,
para toda la raza humana. Dios quería hacer de cada uno de ellos una casa, un lugar de comunión. Y cuando hablamos de casa, hablamos de hogar. Cuando la Escritura habla de casa, habla de familia. Cuando la Escritura habla de casa, de familia, está hablando de relación, de intimidad, relación de amor, esa estrecha unión que hay en una familia bien constituida. Y cuando están separados, ¿no? Esa tristeza, ese desgarro, ese desarraigo que hay cuando estás lejos de tu casa, lejos de tu familia, se entiende ahora la sabiduría parada en las calles, hablándole, dice, a los simples, a los burlones, llamándoles, invitándoles: dejad la simpleza, y ustedes burlones, dejen ya esa necedad, dejen necios esos caminos, diciéndoles de alguna manera: ustedes no fueron diseñados para eso. Si me vieran a mí, se reflejarían y reflejarían realmente el diseño original que tienen dentro. ¿Para qué fueron creados? Fueron diseñados, dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Estábamos en la mente de Dios, fuimos una invención de Dios. Nada es casualidad, pero el mismo caos que provocó Lucifer, que quiso ser como Dios y se quiso sentar en las alturas, ¿no? Como Dios, y por su soberbia cayó del más alto nivel de privilegio y despojado de su hermosura y gloria de Dios, con la cual eran sus vestiduras. Este mismo caos provocó Satanás, la serpiente, este mismo Lucifer, ¿no? En condición de condenado, aún prosiguiendo, dice la palabra de Dios, que nació sin Dios, fue creado, fue una creación de Dios, pero de ninguna manera puede decirse que él tenía ese deseo de amor, esa simiente de haber nacido en Dios. Demostró que no había nacido en Dios y que solamente era una criatura hermosa, pero llena de orgullo, llena de independencia. Eso es lo que transmite Satanás, comenzando con aquel primer Adán y Eva, aquellos primeros hombres, engañándolos y arrastrándolos a su misma condición de muerte y destrucción. Pero Dios, en su sabiduría, tenía el diseño de redimir y edificar una vez más en el hombre casa espiritual y un templo santo. Vemos a través y a lo largo de la Escritura cómo Dios venía trabajando en el hombre, provocando y mostrándole al hombre que quería estar cerca de él. El hombre demostraba el mismo deseo, porque cuando adentro de tu corazón hay un deseo de seguir a Dios, si tú estás escuchando este audio, es porque dentro de ti hay un deseo, hay un amor, hay un deseo, hay una simiente santa. Estás predestinado por Dios para caminar al lado de Él, para tener amistad con Él. Y había un hombre que nació con una marca, con un nombre, con un despropósito. Se llamaba Jacob, y dice que él, mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y vio a los ángeles de Dios que subían y que bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece.
Y este fue una de las palabras más hermosas que podemos ver acerca de cómo Dios busca al hombre y se acerca a él aún a través de los sueños. ¿Alguna vez has tenido un sueño cerca de Dios o con Dios? Pues yo he tenido sueños y muchos donde Dios se hace presente y habla a mi corazón, y he sentido la sanidad, he sentido la restauración, he sentido la unión una vez más con Dios, porque sabes que Dios nos cela y somos provocados a celos por Dios, porque de tal manera dice que Dios amó al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él buscando 1001 maneras para hacernos acercar a Él, pero encontró la mejor, y el mejor diseño que encontró Dios lo encontró a través de su Hijo Jesucristo. Jacob se despertó de aquel sueño y dijo: no es esto otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y esto es maravilloso, saber de que Dios tenía ese anhelo de manifestar esa relación de amor con los seres humanos. Lo vemos más adelante en el rey David, cuando él también deseaba construirle una casa a Dios, y Dios se hace presente a través del profeta, le dice: ¿tú me vas a hacer casa a mí? ¿Tú qué piensas? ¿Que yo voy a habitar en una choza, no? ¿En una casa hecha por mano de hombre? Eso es para mí una humillación. Ni siquiera los cielos me pueden contener a mí, y tú me vas a hacer casa a mí. Es como si quisieras invitarme a dormir a tu casa y solo puedo dormir en la entrada porque no tengo lugar, sitio. Las dimensiones que yo tengo no alcanzan para sostenerme o para cobijarme. Dios es el Dios de los cielos y de la tierra, pero Dios estaba pesando el corazón de David, viendo la reacción de este hombre lleno de debilidades, lleno de humanidad, pero con un deseo de querer ser otra vez esa corona de la creación, con un deseo de amor, de amistad hacia Dios. Cuando Dios encuentra un hombre así, dice que Dios le llama: este es conforme a mi corazón. No porque sea perfecto, sino porque está encontrando en ese hombre esa química, ese acuerdo de reconciliación, donde Dios está dispuesto a pactar y hacer lo que sea necesario para que ese hombre sea redimido. Aunque todavía nosotros no le hemos devuelto a Dios en las mismas dimensiones de su misericordia, Dios está esperando todavía. Él ya hizo todo lo necesario para que ese pacto funcione. Dios en aquel entonces todavía no había enviado a su Hijo Jesucristo y ya estaba haciendo un pacto con David, prometiéndole y diciéndole: no te faltará misericordia, ni a ti ni a toda tu descendencia. Haré misericordia sobre ti, sobre tus hijos. No faltará hombre que se sienta en el trono. Y Dios usó ese hombre, esa promesa, ese deseo, de ese diseño, para que por medio de esa generación, de esa genealogía, de esa línea, viniera el Salvador también. Le damos gracias a Dios por estas verdades que nos están mostrando cada día, cada momento, cada día, el deseo de Dios hacia nosotros, el amor de Dios, el amor a través de esa sabiduría que quiere manifestarse en nosotros, encontrando también en los evangelios de Mateo, en el capítulo 16, estando Jesús con sus discípulos, les preguntó qué opinaban ellos acerca de los comentarios que la gente hacía de Jesús. La gente interpretaba a Jesús de muchas maneras, de la misma manera que en este tiempo a Jesús se lo interpreta de cualquier manera.
como un pensador, como un filósofo, como uno más, como como un extraterrestre, de tantas maneras. Sin embargo, Él les pregunta: ¿y ustedes qué piensan? ¿Qué opinan ustedes? Entonces ahí nos encontramos que el apóstol Pedro, en ese entonces Simón Pedro, este Evangelio de Mateo capítulo 16, en el versículo 16, dice que Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca o guijarro. Y Jesús dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no te conquistará, no podrá conquistar. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Y aquí encontramos este gran propósito de Dios a través de sus hijos, a través de los seres humanos, poder establecer casa. Y el fundamento de esa roca no es nada menos que Jesucristo mismo. Pedro, que significa piedrecilla o guijarro, que es arrancada de la roca. Así es, así somos cada uno de nosotros. Estamos cimentados en la roca cuando abrimos nuestro corazón a Jesucristo, cuando abrimos nuestro corazón para recibir el amor de Dios a través y por medio de Él. Estamos entrando en una dimensión tan poderosa, tan plena de pacto, de acuerdos, que aunque somos insignificantes, somos vulnerables como seres humanos, Dios puede cambiar esa naturaleza vulnerable habitando dentro de nosotros por medio de su sabiduría, por medio de su espíritu, pero no para solamente decir palabras al aire, no para hacer discusiones o opiniones, sino para establecer en nosotros una fortaleza, una manera de pensar renovada que nos va a llevar directamente a un éxito en nuestra vida interior, para que podamos vivir en esa plena felicidad, en ese pleno amor de Dios dentro de nosotros, en un estilo de vida diferente, en un estilo de vida donde no necesitamos la diversión de este mundo para ser felices. Solo necesitamos la paz, el regocijo, el recrearnos en este Salvador, recrearnos en esta alegría que le produce aún a la sabiduría dentro de nosotros, el poder revelarnos y dimensionar todo ese poder dentro de nosotros. Esto es la experiencia que no se puede contar, porque solo hay que vivirla. Hemos llegado al final de esta sección, una sección muy corta. Apenas hemos comenzado el versículo 1 y todavía no lo hemos podido terminar, así que nos queda pendiente. Tenemos todo un año para seguir investigando y aprovechándonos de tanta profundidad que encontramos en estas escrituras. Es un privilegio poder compartirlo con todos vosotros, y vosotros también podéis hacer vuestros aportes, que serán bien recibidos, y también poder explicarles también de que a lo largo de los meses estaremos llevando adelante cada uno de estos capítulos que han quedado inconclusos. Por supuesto, este que apenas ha comenzado con el primer verso: la sabiduría edificó su casa. Así que pronto ya estaremos terminando este capítulo 9 de Proverbios. Mientras tanto, les invito a seguir las señales del camino.